Buenas tardes a todos. Qué placer esta invitación del CDCT para hablar de segmentos, porque me acuerdo que hace varios años, Opetur fue invitada como charlista para que presentara una propuesta de cómo diversificar o cómo aumentar la oferta de turismo. Y en ese momento presentamos una propuesta de segmentación de mercado que eso fue bastante controversial. Y hoy en día, fíjense que hemos avanzado porque estamos en un foro de turismo, todos aquí, hablando precisamente de segmentación de mercado. El segmento que me toca me llega muy al corazón, por supuesto, porque es el segmento de MICE, Meetings, Incentives, Congress and Exhibitions, que conlleva congresos, convenciones, incentivos, ferias, exposiciones, seminarios y lanzamientos. En este sentido, tenemos que inmediatamente pasar a lo que nos interesa, la producción. ¿Qué es lo que nos va a aportar este segmento? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues fíjense, lo primero que nos aporta es una estancia que dice 4.27 días. Pero esos 4.27 días, y los hoteleros lo saben bien, cuando pagamos una tarifa de Meetings and Incentives, estamos prácticamente pagando 12 días, porque pagamos una tarifa muy superior y a la vez generamos menos costos para el hotelero, porque estamos siempre en reuniones, y además generamos gastos. O sea, que esa tarifa y esa estadía es considerablemente interesante cuando se trata de esta manera. Lo otro es que el turismo de convenciones tiene una tendencia a gastar muchísimo más. Las estadísticas que da ICA es que gasta 6 veces más que el turista regular. O sea que de plano tendríamos ya una derrama económica mucho mayor. En este caso nosotros tenemos un promedio de $105 en el turismo regular y de $674 en el turismo MICE. No es estacional, hablábamos de eso antes. Nosotros podemos traer convenciones como lo estamos haciendo y los hoteleros están muy agradecidos de que le rellenemos todo ese espacio que tienen vacío cuando la estación termina. Ofrece prestigio para el país. Una derrama económica grandísima. Son 36 segmentos que se benefician directamente del segmento de MICE. O sea que, si queremos derrama, este es uno de los que más derrama. Y trae aportes educativos al destino. Desde el momento que nosotros traemos a los más importantes speakers del mundo a que vengan acá, inmediatamente el dominicano tiene la oportunidad de estar cerca de esa gente, de contagiarse de todo ese conocer y de esa sabiduría que aportan estos señores. Pero miren las cifras. Las cifras son impresionantes. Las cifras de este segmento a nivel mundial, y estas son de la Convention Industry Council del 2011, el viaje de turismo son 708 billones de dólares, pero el turismo MICE tiene 263 billones de dólares, y de esos 708, 113 son generados también por derrama de MICE, o sea, que son 376 billones de dólares a los que no le estamos metiendo la mano en este momento. Porque si vieron la cifra de Target, ellos hablaron, si mal no recuerdo, de 0.30%, que es lo que tenemos nosotros en este país del segmento MICE. El segmento MICE en el 2013 creció un 14%. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad buena. Así que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero tenemos que ver cuáles son ¿dónde están? ¿Cuáles son los atributos del destino? La accesibilidad aérea es buena, pero los costos no son buenos. Estoy en desacuerdo con Target. Los costos son muy altos. Cuando sumamos eso a todo lo demás, quedamos fuera de la parte competitiva de muchos
de muchas reuniones que quieren hacerse aquí. Las carreteras son excelentes, pero hay retos que tenemos que mejorar, que son, por ejemplo, la flotilla de los vehículos que se están prestando para el segmento MICE. Los autobuses tienen que ser renovados. Ustedes se van a fijar que tenemos autobuses que son ya un poco viejitos, y eso lo sufrimos cuando tenemos un segmento MICE que requiere de una calidad altísima. Las facilidades de eventos pequeños son muy buenas, porque los hoteles 4 y 5 estrellas todos tienen salas de reuniones, y lo mismo sucede con los eventos medianos. Pero los eventos medianos, y cuando hablamos de eventos medianos, porque entiéndanse que el MICE llega hasta tener eventos de 300.000 personas al mismo tiempo. Cuando hablamos de eventos medianos, estamos hablando de lo que de 4.500, 5.500, 10.000. Aquí solamente tenemos capacidad para eventos hasta 4.500 personas, y solamente en la zona de Bávaro, y solamente dentro del complejo turístico. O sea, hay un reto ahí. No tenemos un centro de convenciones en Santo Domingo, y todos estamos sufriendo las consecuencias de no tenerlo. Estamos atrasados bastante en ese sentido. Los proveedores audiovisuales son buenos para el alto costo, porque realmente los impuestos incrementan toda esa serie de costos hacia el segmento MICE. Los OPC son pocos los certificados, y no hay certificados internacionalmente, pero y tampoco hay regulaciones para los OPC, o sea que no le estamos dando garantías al que viene de fuera en cuanto a quienes de verdad son los que saben o los que están certificados y quienes no. Los DMC hay especializados, pero también son pocos, y como no tenemos esa regulación, tampoco los de fuera se enteran quiénes son los DMC especializados y quiénes no. Los proveedores de servicios especiales hay buenos, pero son pocos, y las legislaciones no existen en cuanto a esto. El segmento del Congreso no existe en la ley de turismo actual, ni en los reglamentos. Incentivos fiscales, estamos bastante retrasados con relación a todos los demás en el área de Latinoamérica, y eso es un reto que tenemos por delante. Y el mercado esperado es inmenso, y necesitamos una estrategia. O sea, esa es la situación. Cuando tenemos que hablar de cómo resolver el problema o cómo ir en pos de este mercado inmenso, inmensísimo, que ya vimos que son casi 200 y pico de billones de dólares, y que solamente en Estados Unidos hay más de 1.200.000 eventos al año, y nosotros tenemos el mercado, el 67% de nuestro mercado es americano. Pues nosotros proponemos cosas como la siguiente: elaborar un plan de acción MICE, como lo tienen casi todos los países. Les recomiendo que vean el de Colombia, está muy bien hecho. Establecer una marca país es necesario, yo creo que para todos los segmentos que estamos aquí sentados. Sin una marca país no vendemos el país, y por ende marcas ciudades que acompañen a la marca país para luego segmentar en regiones lo que necesitemos. La construcción del centro de convenciones en Santo Domingo es una urgencia no solamente para el país, sino también para los hoteles de Santo Domingo que lo requieren. Elaborar un paquete de incentivos fiscales, porque sin estar a la altura de nuestros competidores, también en la parte de incentivos fiscales no podremos generar la derrama. A veces se cree que cuando uno pide un incentivo fiscal es para evadir impuestos, pues en este caso es para producir impuestos. Todos esos incentivos fiscales que se han aprobado en otros países, lo que han hecho es generar producción y generar derrama y generar más impuestos. Así que les exhorto a pensar en eso también. Elaborar leyes y reglamentos adecuados. Bueno, en el segmento MICE necesitamos reconocer que existe un segmento MICE y que en todos los demás países está regulado. Por lo tanto, lo que necesitamos es hacer un poquito de benchmarking y llegar a tener unos reglamentos adecuados para que podamos proseguir ofreciendo las garantías necesarias. Debemos hacer links de la página de República Dominicana y de la página de todos nosotros los que estamos en ese segmento hacia los principales protagonistas
protagonistas del sector maíz en el mundo, como son, por ejemplo, el IBTM, que es una feria inmensa a la que se linkea todo el mundo, el IMEX, el NPI y el SAI, que son estas últimas dos asociaciones inmensas que tienen meeting planners, que tienen operadores profesionales de congreso a nivel mundial. ICA, que es el International Conference and Congress Association, publica en su página web de noviembre del 2014, vean esto, que hay un interés potencial en la primera página, abren la página y lo primero que se encuentra van a decir, hay un interés potencial de 5.735 posibles eventos que quieren venir a República Dominicana. Pero cuando vamos a las estadísticas ICA, este año finalmente nos incluyeron y estamos de segundos en la cola. Así que lo que les propongo es que corramos como Félix Sánchez, así una misma meta, para que podamos obtener el éxito esperado, por derrama, más gasto, mejor turismo, mejor ocupación, y desde hoy tracemos una estrategia y ejecutemos la misma para beneficiarnos todos. Creo que este segmento les va a interesar a partir de hoy y espero verlos próximamente interesados en todos estos temas. Muchas gracias.